Vamos a hablar de epilepsias. La bibliografía para este tema se encuentra en el Manual de Neurología y Neurocirugía para estudiantes de pregrado y médicos generales, realizado por la cátedra y que está disponible en la oficina del libro. Y el capítulo de epilepsias del libro de Pautas de Diagnóstico y Tratamiento en Neurología, también del Instituto de Neurología, que se encuentra disponible en la Secretaría de Neurología, piso 2 del Hospital de Clínicas. ¿Qué es epilepsia? Epilepsia es una enfermedad del cerebro caracterizada por una predisposición sostenida para generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de estas. Esta definición más abarcativa que es acorde al concepto, ¿verdad?, de salud de la OMS, ¿verdad?, como un continuo de bienestar biopsicosocial, fue reconocida por la Liga Internacional contra la Epilepsia y la en el año 2005. ¿Por qué seleccionar epilepsia como uno de los temas que les damos en el currículum de formación de pregrado? En primer lugar, por la magnitud del problema que significa en nuestras comunidades. Es una enfermedad de distribución mundial que tiene mayor frecuencia en los países no desarrollados. Puede iniciar a cualquier edad, así que tanto se dediquen a la pediatría o a la geriatría, en cualquier campo de la medicina pueden verse enfrentados a este problema. Tiene una prevalencia entre el 1 y el 2% de la población general, con tasas de mortalidad aumentadas de 2 a 4 veces en comparación con la población general. Las lesiones severas que pueden aparecer asociadas a crisis, estado epiléptico, reacciones adversas graves a los fármacos, suicidio, cuya tasa es mayor que en la población general, y muerte súbita inesperada en epilepsia, por su acrónimo SUDEP, son las causas de mortalidad aumentada en estos pacientes. Muerte súbita e inesperada en epilepsia es una entidad reconocida hace relativamente poco bajo este nombre. Sus tasas de incidencia se estiman de 1 a 1000 personas con epilepsia por año. Y se han identificado, si bien en forma aún controvertida en algunos casos, como factores de riesgo de muerte súbita en epilepsia, el sexo masculino, con un riesgo discretamente aumentado, así como un inicio de la epilepsia antes de los 16 años o una duración de la epilepsia mayor a 15 años. Fundamentalmente se reconocen que los pacientes con frecuentes crisis tónico-clónicas generalizadas, incluyendo bajo este nombre las crisis de inicio focal y que evolucionan a bilateral tónico-clónica y aquellas que son primariamente generalizadas, este tipo de crisis que persisten en el tiempo confieren un riesgo elevado de muerte súbita y se identificó en algunos trabajos un punto de corte de más de 3 de estas crisis por año, con un aumento de riesgo de 15 veces de mortalidad por SUDEP. Las crisis que son predominantemente nocturnas también se asocian a mayor mortalidad. Y por otra parte es discutido el rol independiente de la farmacoresistencia y del número de fármacos antiepilépticos como factor de riesgo. Por otra parte, es una enfermedad que tiene un elevado impacto social y en la calidad de vida de los pacientes. Esto está relacionado con el estigma que está asociado a la epilepsia, los mitos, prejuicios, la baja autoestima, depresión y ansiedad que ello genera en los pacientes, el impacto que tiene en la escolarización y proyección profesional, el impacto en la proyección de su vida familiar. A veces sienten que por aquellos prejuicios atávicos pero aún presentes, que no pueden o no merecen o no están capacitados para tener una pareja, para tener hijos, ¿verdad? Lo cual es absolutamente falso. Discriminación laboral,
¿verdad? Que todos conocemos, aunque las cifras transparentes no estén allí. Sí se reconocen menores tasas de empleo en todos los trabajos epidemiológicos que hay sobre el tema en personas con epilepsia. Tiene un impacto en la conducción de vehículos y también muchas veces en la práctica de deportes. ¿Cuál es la definición clínica de esta enfermedad? ¿Cómo reconocemos una epilepsia? Bueno, epilepsia es aquella condición neurológica caracterizada por la recurrencia de crisis epilépticas, esto es, 2 o más crisis, en ausencia de injuria cerebral aguda, sea estructural o funcional. Importa entender que epilepsia es fuera de una injuria cerebral aguda, porque el cerebro humano, como en la mayoría de los animales, tiene siempre en todos nosotros la posibilidad de generar crisis de mecanismo epiléptico si uno lo agrede con suficiente intensidad. Y esta agresión puede ser estructural, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, un ACV, por ejemplo, una neuroinfección, o puede ser funcional, como podría ser el caso de un disturbio metabólico importante. La definición de epilepsia requiere, entonces, no solo que estas crisis aparezcan fuera de una injuria encefálica aguda, sino que se repitan en el tiempo, o que, habiendo una única crisis epiléptica, podamos demostrar que esa persona tiene una probabilidad mayor al 60% a reiterarla. Esta nueva opción se agregó en la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia del 2014, ya que existen una serie de circunstancias en las cuales uno ya sabe que el paciente tiene alta chance de volver a tener crisis y por lo tanto frente a al primer evento estamos ya con el debut de la epilepsia. Y esto es, por ejemplo, cuando son personas que tienen una injuria previa, estructural, encefálica, que se asocia con epilepsia. Por ejemplo, en un paciente con un trauma de cráneo grave, con una secuela parenquimatosa conocida, ¿verdad? En un paciente con ACV, etc. La clave del punto de vista diagnóstico, entonces, reside en identificar crisis epilépticas, ¿verdad? Ya que es su presencia o su repetición la que nos va a llevar al diagnóstico. Entonces, ¿qué son las crisis epilépticas? Las crisis epilépticas se pueden definir como elementos clínicos, transitorios, de aparición brusca, que están determinados por una depolarización neuronal paroxística, excesiva o hipersincrónica. La definición es, por lo tanto, clínico-electroencefalográfica. Tiene que haber un fenómeno clínico, ¿verdad? Nadie tiene epilepsia si está asintomático. Pero este fenómeno clínico se debe correlacionar con una fisiopatología que es la depolarización neuronal paroxística excesiva o hipersincrónica, para demostrar la cual tenemos como un indicador, como vamos a ver más adelante en esta charla, como un indicador clínico, el electroencefalograma. Entonces, necesitamos que estas manifestaciones neurológicas tengan un inicio brusco, sean muy breves, y esto quiere decir segundos en general, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Pero son breves en la amplísima mayoría de los casos de duración. Van a ser estereotipadas. Esto quiere decir que en un paciente determinado, sus crisis van a ser siempre iguales. Puede tener más de un tipo de crisis, pero no todas las crisis que existen en los catálogos médicos, ¿verdad? En función del tipo de epilepsia, de la localización, de su foco epileptógeno, cada persona, o de su red epileptógena, cada persona va a tener 1, 2, 3 tipos de crisis epilépticas que se van a manifestar en forma más o menos homogénea en su evolución, ¿verdad? Y a su vez, lo que ayuda es conocer los tipos de crisis epilépticas que están descritos, ¿verdad? Tenemos que leer, tenemos que ver videos, prestar atención y conocer cuáles son los tipos de crisis que se reconocen, porque lo más probable es que lo que nos cuente un paciente lo podamos analogar a algún tipo de crisis ya descrito, colaborando con él. Y en este ordenamiento de todos los tipos de crisis que pueden haber, es decir, todos los tipos de manifestaciones clínicas que pueden salir de nuestro cerebro, por lo tanto tan ricas como nuestro propio funcionamiento cerebral, las clasificaciones tienen un rol para ayudar a ordenar
y comunicarnos esta información en forma más breve, ¿verdad? No sustituyen el diagnóstico clínico y la descripción detallada de los eventos, que siempre debe ser constatada fundamentalmente en las primeras consultas, ¿sí? Esta clasificación fue actualizada en el año 2017 y reconoce crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado y crisis que todavía no sabemos si se inician en forma focal o generalizada. Y esto es muy importante porque nos permite evitar una catalogación forzada de algo que aún no sabemos y por lo tanto limitar, ¿verdad?, nuestra valoración diagnóstica posterior del paciente. La definición de si una crisis focal o generalizada se va a basar en la clínica, en lo que nos cuente el paciente o en lo que veamos, si podemos ver la crisis o un video de la crisis, y se va a basar también en el electroencefalograma. Y además, en esta nueva clasificación se puede reclasificar la crisis cuando tengamos también otros estudios como antecedentes del paciente, estudios de imagen, resonancia, etc. Es decir, podemos reubicar cada crisis una vez que tenemos todo el panorama diagnóstico del paciente. Las crisis de inicio focal van a ser aquellas que inician en una zona más restringida del cerebro y van a poder tener un trastorno de conciencia o no, ¿verdad? Trastorno de la reactividad del paciente, o el paciente está consciente de todo lo que ocurre en todo momento y lo puede contar con detalle. A su vez, estas crisis focales podrán tener un inicio motor que podrá ser de automatismos, cuando alguien sigue haciendo en forma automática una actividad, comer, caminar, escribir, manipular algo. Atónicas, cuando se pierde bruscamente el tono muscular. Clónicas, cuando hay sacudidas rítmicas, ¿verdad?, de una parte del cuerpo. Espasmos epilépticos, que son mucho más bruscos en su inicio y con un fin más gradual. Podrán ser hiperkinéticas y hipermotoras, con movimientos muy amplios y desordenados del cuerpo, como correr, hacer como una bicicleta, o movimiento muy amplio de los brazos. Mioclónicas, ¿verdad?, cuando lo que aparecen son mioclonias, que son movimientos muy bruscos, breves, arrítmicos, irregulares, que pueden ser generalizados o bilaterales o focales. Y crisis tónicas, que es cuando hay una rigidez muy intensa de una parte del cuerpo, o bilateral. Estos son los tipos de fenómenos motores que se van a ver en las crisis. También vamos a tener crisis focales, que su inicio o su manifestación más importante no es motora y va a depender, por lo tanto, su clasificación de lo que nos cuenta el paciente. Entonces, estas crisis de inicio no motor podrán ser autonómicas, si el fenómeno inicial es autonómico, como por ejemplo una sensación visceral, generalmente a nivel epigástrico y ascendente, lo más frecuente, pero puede ser una sensación de, por ejemplo, sudoración intensa, puede ser piloerección, puede ser rubefacción. Un trastorno, una detención del comportamiento en que la persona simplemente queda como congelada. Un inicio cognitivo en el cual la persona, por ejemplo, no puede hablar o no puede comprender lo que le dicen. Puede ser emocional, en el cual, por ejemplo, puede sentir miedo que nadie más comprende, o que no se basa en ningún fenómeno concreto por el cual deba sentir temor, que aparece en forma brusca y desaparece en forma brusca. Pueden ser las crisis gelásticas, que son crisis de risa sin motivo. También lo que serían las crisis sensoriales. Esto es sentir un hormigueo en una parte del cuerpo, o ver luces o imágenes que no están, o sentir sonidos que no están allí, que pueden ser palabras, o pueden ser sonidos de música, o sonidos más abstractos como de un tren o de una máquina. Puede ser un olor que nadie más percibe, y así sucesivamente. Todos estos tipos de crisis focales pueden a su vez pasar a ser bilaterales tónico-clónicas si la descarga epiléptica se expande lo suficiente en el cerebro. Las crisis de inicio generalizado
van a ser también motoras, en las cuales se pueden dar los mismos tipos de fenómenos que vimos, a veces en cierta secuencia muy característica, como la secuencia tónico-clónica, en la cual el paciente primero está rígido y luego hace movimientos clónicos, en este caso en forma generalizada, o mioclónico, tónico-clónica, en el cual primero tiene mioclonias bilaterales y luego pierde el conocimiento y hace una crisis tónico-clónica. La gran mayoría de estas crisis, exceptuando las mioclónicas, se acompañan de una pérdida absoluta de conocimiento durante el periodo que duran, ¿sí? Desde el inicio, ¿sí? Y luego las crisis generalizadas no motoras, que serían las crisis de ausencia, en las que hay una detención del comportamiento y suspensión de la conciencia, que tiene un inicio muy brusco y un fin generalmente muy brusco también, en que la persona sin un soporte puede continuar su actividad. Y pueden a veces acompañarse de algunos fenómenos motores mínimos a nivel facial. Las crisis de inicio desconocido serán aquellas generalmente de aspecto generalizado, tónico-clónicas o espasmos, pero que en realidad no sabemos si tuvieron un inicio focal que no percibimos o no, hasta no conocer mejor el paciente. O también crisis que no presenciamos y en que se describe una detención del comportamiento con un trastorno de conciencia y no tenemos más elementos para diferenciar en esa primera instancia si pueden ser crisis de ausencia o crisis focales con trastorno de conciencia. Entonces, vamos a hablar un poquito más de las crisis de inicio focal. Estas, como decíamos, van a depender su semiología de la zona del cerebro en la cual asientan. A nivel del lóbulo frontal vamos a tener fundamentalmente fenómenos motores, a nivel rolándico, clonias, a nivel de las zonas del área 6, u oculomotora, vamos a tener una versión oculocefálica, podemos tener a nivel opercular contracciones clónicas de una hemicara. A nivel del lóbulo temporal podemos tener trastornos del lenguaje por el área de Wernicke, podemos tener alucinaciones auditivas, ¿verdad? Vamos a tener también típicamente otro tipo de crisis que vamos a ver después con trastorno de conciencia y movimientos automáticos. También puede haber sensación de giro, ¿verdad? O vertiginosas. En el lóbulo occipital vamos a tener ilusiones visuales fundamentalmente, que a nivel del área calcarina o el área visual primaria van a ser luces o rayas de colores que se mueven en el campo visual, en tanto que en las zonas de asociación ya van a ser igual imágenes más complejas y a veces acompañadas de sonidos, ¿sí? En el lóbulo parietal se pueden ver crisis de diferente tipo, pero las más características van a ser con un hormigueo en un hemicuerpo, aunque también puede haber otras más complejas en las cuales puede haber una sensación de despersonalización, de que la persona se observa desde afuera, puede haber incluso una atonía focal. Esto es un ejemplo, una mujer de 35 años con una historia de crisis febriles en la infancia. A partir de los 12 años comienza con crisis espontáneas recurrentes que las describe con un aura o sensación subjetiva inicial caracterizada por una sensación de malestar epigástrico ascendente. Esta es seguida de un cambio del comportamiento y movimientos orales de chupeteo y movimientos de las manos en los que arregla la ropa o manipula objetos próximos en un claro objetivo. Luego hay amnesia parcial del episodio. Entonces, en esta paciente, ¿cómo clasificaríamos ese tipo de crisis? Diríamos en primer lugar que es una crisis de inicio focal. La paciente, hay un periodo en el cual no reconoce lo que ocurre, quiere decir que hay un trastorno de conciencia y luego no lo recuerda, ¿verdad? No importa que sea inicial o no, importa que está presente en esta clasificación, entonces va a ser una crisis focal con trastorno de conciencia. Cuando queremos hablar del inicio, la clasificación lo que nos dice es que tenemos que marcar aquello que es más prominente, más importante, más notorio. Entonces tenemos dos opciones.
decir que es una crisis de inicio motor con automatismos, porque la manipulación de objetos va a ser lo más evidente para el observador, o podríamos decir que en realidad lo más importante es el inicio autonómico, porque es lo primero que ocurre y aquello que nos va a poder orientar a la zona donde inician las crisis a nivel cerebral. Ninguna de estas dos posibilidades es incorrecta y esta es una de las limitaciones de la clasificación, por lo cual si bien es importante manejarla, desde el punto de vista de la asistencia del paciente individual, va a ser mucho más útil dejar constatada la completa secuencia de los eventos clínicos que recabamos en la anamnesis, como lo vimos en la diapositiva anterior. Este es un hombre de 24 años de edad, sin antecedentes personales a destacar. A los 17 años presenta su primera convulsión. No reitera este tipo de crisis bajo tratamiento, pero agrega episodios durante el sueño muy frecuentes de los que no es consciente, pero que son descritos por un familiar como un despertar brusco, con gritos y movimientos amplios de ambos brazos y piernas, a veces incluso saltando en la cama. Dura alrededor de 1 minuto y se vuelve a dormir. Este tipo de episodios, originalmente o clásicamente generando muchas dudas respecto a su naturaleza y frecuentemente llevando al diagnóstico de crisis psicógenas no epilépticas, se reconoce actualmente como un tipo de crisis epilépticas típicas. ¿Y qué tipo de crisis sería? Pues bien, es un tipo de crisis focal con trastorno de conciencia, motora hiperkinética. Y podemos darle este valor porque ya se ha estudiado, ¿verdad? Y existe en la literatura evidencia de que este tipo de crisis semiológicamente se corresponde a la crisis con un inicio focal. Yo no necesito volver a registrar cada uno de los pacientes para decir que esa crisis tiene un inicio focal, porque eso ya ha sido demostrado. Y ahí es de donde el conocimiento de los tipos de crisis descritos me ayuda a clasificar mejor y a conocer mejor, ¿verdad?, la base fisiológica de la crisis de mi paciente. En cuanto a las crisis generalizadas de inicio, como concepto, en estas existe una depolarización neuronal paroxística, que es difusa, bilateral, simétrica y sincrónica en el electroencefalograma, difusa en el córtex cerebral. Hasta la nueva clasificación del 2017 se consideraba que el término incluía las crisis primariamente generalizadas, esto es, desde su inicio, y aquellas secundariamente generalizadas, por difusión de la descarga tras un inicio focal o entonces también llamado parcial. Actualmente se reserva para las crisis con clínica y electroencefalograma compatibles con crisis generalizadas de inicio. Y como adelantábamos hoy, estas pueden ser motoras, con todo el tipo de crisis que ya repasamos, o no motoras, y en este caso, las únicas crisis no motoras de inicio generalizado son las crisis de ausencia que se corresponden a tipos de epilepsia muy específicos. Finalmente, tendremos las crisis de inicio desconocido con fenomenología motora o no motora y en las que en realidad son un cajón desastre en el cual ubicamos a un paciente hasta tener más datos y poder luego alocarlo a una de las otras categorías. Dada la característica virtual de esta clase, no puedo subir a la plataforma videos de crisis de nuestros pacientes, pero es bien importante que ustedes puedan acceder a visualizar los distintos tipos de crisis. Para ello les recomendamos fuertemente que utilicen los recursos proporcionados por la Liga Internacional contra la Epilepsia en su página web y en particular en el sitio epilepsiadiagnosis.org, ya que allí está toda la clasificación de crisis con videos ilustrando cada subtipo. Entonces, el diagnóstico de crisis epiléptica es clínico y electroencefalográfico, se basa en la anamnesis a familiar y a un testigo, en la observación de las crisis que muchas veces pueden ocurrir en el consultorio, en el electroencefalograma y en el video electroencefalograma cuando se cuenta con este. ¿Verdad? Recordar lo que avanzábamos hoy, que para la clasificación actual también se puede utilizar los datos de la resonancia magnética
magnética, pero estos van a ser para clasificar la crisis, no para definir que un evento particular sea crisis de mecanismo epiléptico o no. ¿Cuáles son entonces los estudios paraclínicos con los que contamos para apoyar el diagnóstico o estudiar al paciente con epilepsia? En primer lugar, como decíamos, el electroencefalograma. Este es el registro de la actividad eléctrica cortical, pero que se realiza desde la superficie, ¿verdad? Ubicando electrodos en el cuero cabelludo. Los objetivos del estudio van a ser apoyar el diagnóstico de epilepsia y ayudar a diferenciar tipos de epilepsias, lo que influye en el tipo de tratamiento y en el pronóstico. Es importante recordar que un electroencefalograma normal no invalida el diagnóstico de epilepsia, ya que hay múltiples motivos por los cuales este puede ser normal. Fundamentalmente la limitación temporal, es decir, estamos registrando un periodo de tiempo relativamente corto en el cual no tiene por qué tener descargas epilépticas, y además hay zonas del cerebro que están más ocultas a mostrar su actividad patológica que pueda ser captada desde un electrodo en la superficie. La reiteración del estudio aumenta su sensibilidad y, por otra parte, un electroencefalograma patológico, dependiendo un poco del tipo de patología que muestre, pero básicamente si se muestra una o dos descargas de aspecto epileptiforme en una persona que no tiene crisis clínicas, no establece diagnóstico de epilepsia. Por lo tanto, es fundamental la correlación con la clínica para dar valor a los distintos hallazgos en el electroencefalograma. Esto es un ejemplo de un trazado electroencefalográfico, ¿verdad? En el cual en cada canal se van viendo distintas zonas, en este caso de este lado es el hemisferio izquierdo, desde la región frontal hasta la región occipital, el hemisferio derecho, desde también la región frontal a la región occipital. Si ustedes comparan que estos 4 canales debieran ser similares a estos otros 4 canales que están evaluando la misma región, regiones homólogas, pero de cada hemisferio, para observar que aquí pasa algo bien diferente, con ondas mucho más lentas, ¿verdad? Un enlentecimiento regional y con esta actividad muy prominente que es una punta, ¿verdad? De aspecto epileptiforme, ¿verdad? Y que tiene lo que llamamos una reversión de fase, aquí va para arriba, aquí va para arriba, aquí va para abajo, y nos marca el foco de origen de esa descarga, en este caso a nivel temporal inferior izquierdo. Esto es un ejemplo de una descarga generalizada, en este caso de tipo punta, onda lenta, ven punta, onda lenta, a 3 ciclos por segundo, ¿verdad? Entre 2 líneas punteadas hay un segundo, ¿sí? Este es un patrón muy típico y que acompaña a las ausencias de la infancia. En esta imagen se ve en particular cuando no existía el video para poder verificar la ausencia del paciente, utilizaba una prueba en la cual se llama el click test, en el cual el técnico apretaba un botón que queda grabado en el registro, ¿verdad? Y el paciente era instruido que cada vez que sentía que el técnico apretaba el botón, tenía que apretar el botón también. Aquí vemos que en esta oportunidad el técnico apretó el botón y luego el paciente lo hizo, pero aquí no ocurrió. Quiere decir que esta descarga se correlacionó con una ausencia clínica. ¿Qué otros tipos de estudios son fundamentales en pacientes con epilepsia? Así como el electroencefalograma colabora a diagnosticar la epilepsia y el tipo de epilepsia, la neuroimagen nos va a servir para aportar en el diagnóstico etiológico, es decir, cuál es la causa de la epilepsia. Idealmente está indicada en todos los pacientes, excepto en aquellos con diagnóstico seguro de una epilepsia de causa genética, como podría ser el caso de la epilepsia con ausencias de la infancia que recién mencionamos. Pero sobre todo es esencial en las epilepsias que son refractarias a los fármacos y que tienen un déficit neurológico o cognitivo progresivo, porque en ese caso estamos sospechando
algún tipo de causa que pueda no ser estática, sino evolutiva, ¿verdad? Y que amerita otro tipo de tratamientos. El tipo de estudio de neuroimagen de elección es la resonancia magnética, que tiene mucha mayor sensibilidad diagnóstica para evaluar lesiones que son causa de epilepsia. De todas formas, es correcto comenzar por una tomografía computarizada de cráneo que nos va a evaluar por lo menos un buen número de causas y si esta es negativa, se podrá posteriormente completar con una resonancia. Estos son ejemplos de algunas causas frecuentes de epilepsia, ¿verdad? Tumores de bajo grado, ¿verdad? En este caso, tipos de tumores que se ven en resonancia y no se ven en tomografía, angiomas cavernosos, que también pueden no verse en tomografía, a veces se ven como una calcificación o a menos que sangren, ¿verdad? Aquí tenemos otro tipo de tumores, ¿verdad? Generalmente de bajo grado. También otro tipo de lesiones malformativas o secuelares. Aquí un ejemplo de la que constituye una de las más frecuentes, que es la esclerosis hipocampal, en el cual hay una atrofia y gliosis localizada de un hipocampo, ¿verdad? El hipocampo lo vemos aquí en la región más mesial del lóbulo temporal. Tenemos la cisura de Silvio, por debajo está el lóbulo temporal, en este corte coronal. Y en el sector mesial, a cada lado del tronco, vamos a ver el hipocampo. ¿Sí? Y vemos que en este caso el hipocampo derecho es mucho más pequeño que el izquierdo, que en T2 brilla, lo cual habla de que está cliótico, ¿sí? Y esto nos muestra en este otro paciente, esto ocurre del lado izquierdo, ¿sí? Y esto nos muestra entonces el patrón imagenológico típico de la esclerosis del hipocampo, frecuente causa de epilepsia del oral. Otro tipo de malformaciones del desarrollo cortical, como pueden ser heterotopías, que son grupitos de neuronas, sustancia gris que no llegó a su destino en el viaje inicial durante la neurogénesis desde la zona periventricular a la corteza cerebral y quedan como acúmulos de neuronas distribuidos en forma bilateral y extensa o a veces más regional y que son frecuente causa. Otra causa que tampoco se ve en tomografía y se ve en resonancia son las displasias corticales focales. En este caso, las neuronas llegaron a destino, pero se distribuyen en forma más o menos desordenada dentro de la corteza cerebral y pueden dar imágenes que ya nos orientan a la causa, ¿verdad? En este caso, una displasia cortical focal a nivel del área motora suplementaria izquierda. La clasificación de tipo de epilepsias de la ILAE, también actualizada en el año 2017, ¿verdad? Se basa en este esquema. Primero, debemos clasificar las crisis. En función del tipo de crisis, vamos a proponer el tipo de epilepsia. Luego, vamos a agregar la etiología para definir finalmente y en algunos casos los síndromes epilépticos. ¿Qué son los síndromes epilépticos? Los síndromes epilépticos son aquellos tipos de epilepsia que comparten no solo la causa, ¿verdad? No solo es una epilepsia focal de causa estructural tumoral, no solo una epilepsia generalizada de causa genética, sino que son pacientes que comparten el tipo de crisis, la edad de inicio, los factores desencadenantes, el ritmo circadiano, esto es si las crisis son durante la mañana, en la tarde, en la noche o durante el sueño, los patrones electroencefalográficos, la respuesta a fármacos específicos y el pronóstico. Es algo mucho más homogéneo y por lo tanto a estas entidades más homogéneas se les da en llamar síndromes epilépticos. ¿Sí? De los síndromes epilépticos, que están también actualmente en revisión y próximamente va a salir una lista actualizada de los síndromes epilépticos específicos reconocidos actualmente, los dos que consideramos que el médico general debe conocer porque son altamente frecuentes y porque los van a ver en la práctica clínica y ayudando a su reconocimiento van a evitar importantes perjuicios a esos pacientes, son dos y son los que vamos a introducir ahora. Uno es el síndrome de epilepsia con ausencias de la infancia. Este es un síndrome que inicia en edad escolar, en niños sanos,
¿verdad? Sin ningún tipo de antecedente patológico o neurológico, que tienen ausencias típicas. Esos episodios de breve, muy breve, suspensión de conciencia, ¿verdad? Quedan colgaditos durante 2, 3, 4, 5 segundos y vuelven a hacer lo que estaban haciendo. Estas crisis son típicamente desencadenadas por la hiperventilación pulmonar. Esto es por hacer respirar al paciente en forma profunda y seguida, como jadeante, durante unos 3 minutos. En el electroencefalograma se acompañan del patrón que vimos hoy, ¿verdad? De complejos punta onda lenta, bien homogéneos a 3 ciclos por segundo. Si se realizara una resonancia magnética va a ser normal. Tienen una excelente respuesta a etosuximida y a valproato. Pueden asociar crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿sí? En general poco frecuentes y que rápidamente mejoran con el tratamiento, con el valproato. Puede haber antecedentes familiares de epilepsia. Puede haber antecedentes personales de convulsiones febriles, pero en general fueron pocas, simples, no prolongadas, ¿sí? Y el pronóstico es a la remisión en la adolescencia, aunque hay un porcentaje que no llega a curarse, sino que evoluciona a una epilepsia del adolescente, como es la epilepsia mioclónica juvenil. Y este es el síndrome que ustedes deben reconocer. La epilepsia mioclónica juvenil, como su nombre lo dice, inicia en la adolescencia. Se caracteriza por crisis mioclónicas bilaterales y conscientes, que se recuerdan que dijimos es el único tipo de crisis generalizada que no tiene trastorno de conciencia. Es generalizada porque en el electroencefalograma las descargas son bilaterales, simétricas y sincrónicas. Y la manifestación clínica es de sacudidas bilaterales, pero es consciente, el paciente las relata, ¿verdad? Como sacudidas generalmente de los brazos, que les hacen tirar las cosas o que se le caen las cosas de las manos, frecuentemente al despertar, desencadenadas por la estimulación luminosa intermitente, los flashes, ¿sí? En el electroencefalograma es parecido al de las ausencias, pero con más puntitas antes de la onda, que se llama polipunta onda lenta, y un poquito más rápido, entre 3 y 4 ciclos por segundo. Si se realiza una resonancia magnética estándar también es normal. Presentan también una excelente respuesta al valproato y frecuentemente asocian crisis tónico-clónicas generalizadas que van a ser matinales, al poco rato de despertar. Estos pacientes pueden haber evolucionado desde una epilepsia con ausencias de la infancia o pueden tener solo algunas ausencias aisladas, ¿verdad? Aún habiendo comenzado en la adolescencia. Puede haber antecedentes familiares y la evolución es a la remisión en la edad adulta, si bien la evolución no es tan favorable como la epilepsia con ausencias de la infancia, porque pueden tener un alto riesgo de recurrencia en caso de presentarse factores desencadenantes. Completando por ahora esta introducción general sobre diagnóstico, vamos a hablar algo de bases del tratamiento. Para ello vamos a dividir las instancias en las que nos podemos enfrentar a un tratamiento de una persona con epilepsia, a lo que sería la situación en la emergencia, en el consultorio o a nivel de alta complejidad, ¿verdad? En la emergencia nos vamos a enfrentar con un paciente que viene por una crisis aislada o que viene por un estado epiléptico. En el consultorio, el manejo de la epilepsia como enfermedad crónica y vamos a darles alguna noción muy general de los tratamientos de alta complejidad. En la urgencia, llega un paciente con una convulsión, ¿qué es lo que tenemos que saber en primera instancia? Lo que debe saber cualquier persona, ¿verdad? Mucho más un médico. Lo primero es qué es lo que no hay que hacer, ¿sí? No hay que abrir la boca forzadamente, no hay que intentar extraer la lengua, no hay que introducir objetos ni cánulas, no hay que intubar al paciente, no hay que aspirar durante la crisis, no hay que sujetar forzadamente al paciente, no hay que administrar ningún fármaco y si lo están viendo en una emergencia móvil no tienen que trasladar al paciente. Todo esto si es una crisis tónico-clónica generalizada o convulsión, ¿verdad? En un paciente que ya tiene una epilepsia conocida y es una crisis habitual que dura menos de 2-3 minutos, ¿sí? Y termina sola.
como la mayoría de las crisis epilépticas. Hay que dejar que el paciente se recupere. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer y enseñar al familiar a hacer? Es controlar el tiempo, porque la diferencia está en la duración. Por supuesto, proteger al paciente de traumatismos, posicionarlo en decúbito lateral semiprono si es posible, porque a veces la violencia de los movimientos no es posible, y en ese caso, cuando la crisis cede, ¿sí? Al finalizar la crisis el paciente queda hipotónico, ahí debemos ponerlo de costado para que en caso de haber un vómito con la relajación del esfínter esofágico inferior, entonces el paciente, si vomita, no se aspire. En la fase de resolución, también cuando está hipotónico, después que ya no está rígido ni sacudiéndose, entonces hay que verificar la permeabilidad de la vía aérea alta. Realizar un manejo continente y no coactivo del periodo confusional, ya que todo lo que sea coacción, sobre todo física, va a generar mayor agitación porque el paciente va a estar confuso y hasta que no se recupere no comprende lo que está ocurriendo. Hay que permitirlo que se recupere en forma gradual. Luego, estamos en la emergencia y tiene un paciente frente a una primera crisis. Ya dijimos que si es una crisis habitual en un paciente con epilepsia, ¿verdad? La conducta cambia radicalmente. Pero si es una primera crisis, entonces lo tenemos que trasladar. No sabemos por qué la hizo. El paciente, si no está en la emergencia sanatorial o hospitalaria, deberá ser trasladado por la emergencia móvil a una emergencia hospitalaria. Y entonces, si esta crisis ocurre en un contexto lesional, y esto es, el paciente en la recuperación de la crisis tiene un déficit focal, o el paciente fue encontrado en la vía pública, ¿verdad? Debemos realizar una tomografía de cráneo urgente, ¿sí? El paciente va a quedar internado de acuerdo al resultado de estos estudios y se va a realizar una carga de medicación antiepiléptica intravenosa, porque el paciente está con una injuria encefálica aguda y no sabemos si es el inicio de una epilepsia, pero sí sabemos que mientras en las primeras horas de esa injuria puede repetir. Entonces vamos a iniciar como profilaxis o prevención una carga intravenosa de medicación que podrá ser fenitoína, valproato o levetiracetam, porque son las que existen en formulación intravenosa. En cambio, si el paciente en la evaluación en la emergencia tiene un trastorno metabólico, ¿verdad? Por ejemplo, una hiponatremia, una hipoglicemia severa, ¿verdad? Una hipocalcemia, ese paciente no va a requerir drogas antiepilépticas, sino que va a tener que tratarse el disturbio que hayamos diagnosticado. Si luego de realizar el estudio de imagen y los exámenes de laboratorio no surge ninguna causa aparente y el paciente se recuperó completamente de su crisis, entonces no es necesario iniciar tratamiento antiepiléptico. Estamos frente a una primera crisis, podrá tener o no un riesgo de recurrencia elevado, pero frecuentemente no vamos a contar con los datos en esa primera instancia. Entonces lo vamos a derivar a la Policlínica de Neurología con toda esta información y asesorar, sí, sobre cuidados generales hasta tener un diagnóstico más preciso. Sí, como decíamos, lo más importante es el tiempo. Si en una convulsión el paciente no llega a la fase de resolución muscular y posterior confusión en 5 minutos, o luego de esta reitera otra crisis sin recuperación de conciencia entre ambas, estamos frente a lo que llamamos un estado epiléptico. Presión respiratoria. Hacemos la benzodiazepina intravenosa en forma lenta y paralelamente, por otra vía, la infusión intravenosa de un fármaco antiepiléptico, porque la benzodiazepina generalmente logra cortar la crisis, pero no logra evitar que ésta vuelva a aparecer. Entonces tenemos que hacer una carga intravenosa de un fármaco antiepiléptico, ¿sí? Esto debe ser resuelto en los primeros 30 minutos, contados desde el inicio de la crisis, es decir, que tenemos 15 minutos o 20 para hacerlo. Si no mejoró, ¿verdad? No se recuperó, vuelve a ser otra crisis, continúa la crisis por la cual consultó, entonces es un estado epiléptico establecido. Y ahí tenemos la posibilidad de aplicar una segunda droga antiepiléptica, ¿sí? O intravenosa, ¿verdad? O fenobarbital. Si en 60 minutos el paciente no se logró resolver, ¿tá? Y se puede repetir, ¿verdad? La segunda dosis de benzodiazepinas. Si el paciente no
no se recuperó, entonces ya estamos en un estado epiléptico refractario que va a requerir necesariamente anestesia general, intubación, asistencia ventilatoria mecánica, control en CTI, preferiblemente con un monitoreo electroencefalográfico continuo o frecuente, ¿verdad? Va a ser fundamental tratar el desencadenante o la causa y saber que existen algunos pacientes que una vez llegados a este estadio, luego pueden pasar más de 24 horas sin que se logre, pese al agregado de anestesia general y de otros fármacos en forma complementaria, que no se logre el control, y ahí la mortalidad es muy elevada, se llama estado súper refractario y se pueden utilizar algunos tratamientos de rescate que ya son competencia del especialista. ¿Cuáles son estos fármacos antiepilépticos que mencionábamos? Básicamente van a ser aquellos de los cuales tengamos disposición de formulación intravenosa. No se ha demostrado que ninguno de los fármacos para los cuales hay formulación intravenosa sea mejor que otro en forma genérica. Sí pueden ser mejores o más eficaces en un paciente dado, pero no en forma poblacional. Es decir, que pueden utilizar el que tengan. ¿Sí? Estos van a ser cifentoína, una dosis carga intravenosa de 15 a 18 miligramos kilo. Esto en un adulto promedio de 70 kilos sería 1 gramo. Se diluye en 200 centímetros cúbicos de suero fisiológico y se pasa en 20 minutos, seguido de un mantenimiento de 125 miligramos intravenosos cada 8 horas también en un adulto promedio. ¿Sí? Es importante diluirlo en suero fisiológico y pasarlo a una cierta velocidad, que es 50 miligramos minuto, esto que decimos es el promedio para un adulto estándar, ¿verdad? Ya que si lo diluimos en suero glucosado o si lo pasamos demasiado lento, muy diluido y demasiado lento, precipita y no llega a hacer efecto. Por otro lado, si se pasa demasiado rápido, tenemos el riesgo de arritmias. ¿Qué pasa? El divalproato, ¿verdad? Es otro fármaco disponible. Se aplica en una dosis carga, también promedio 1 gramo en el adulto estándar, ¿sí? Y se va a pasar en 15 minutos, diluido en suero fisiológico, ¿verdad? En infusión continua. Se trata de mantener durante 24 horas por bomba de infusión continua una dosis de 1.500 a 2.000 miligramos día, ¿verdad? En caso de no contar con una bomba de infusión continua, se continuará en forma de 500 miligramos cada 8 horas intravenoso. El levetiracetam es otra alternativa, puede hacer una dosis carga de 1.000 a 3.000 miligramos y repitiendo 1.000 miligramos a las 6 horas y luego con un mantenimiento de 1.000 miligramos cada 12 horas. Ya tiene su propio frasco de dilución. El fenobarbital intravenoso, que era clásicamente la segunda droga de elección hasta que surgieron el divalproato y el levetiracetam, se utiliza en dilución en infusión continua de 100 miligramos minuto, pero conlleva un claro riesgo de depresión respiratoria, por lo cual su uso debe ser necesariamente apoyado con intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica. ¿Qué pasa en el consultorio? Bien, tenemos un paciente que consulta entonces por una o más crisis epilépticas a la cual no se le ha iniciado tratamiento y debemos definir, ¿verdad? Una vez que por la anamnesis nos convencimos de que tiene una epilepsia, debemos definir qué fármaco antiepiléptico elegir. Y aquí, como no estamos en una situación de emergencia, tenemos un rango bastante más amplio de fármacos. Bueno, vamos a elegir en función de la forma clínica y de la comorbilidad. En pacientes con epilepsia generalizada, ¿verdad? Con crisis generalizadas de inicio, frecuentemente estamos hablando de epilepsias genéticas, vamos a preferir el valproato o la lamotrigina, levetiracetam o topiramato si de eficacia hablamos. En tanto que si tiene crisis focales, las más eficaces son la carbamazepina, también es la fentoína, la oxcarbazepina, la lamotrigina, pero todas pueden ser eficaces en un paciente dado. Luego tenemos que balancear la comorbilidad, ¿verdad? En pacientes con patología hepática vamos a preferir los fármacos de metabolización renal, como levetiracetam, topiramato o gabapentina. En pacientes con patología renal vamos a preferir a la inversa, aquellos fármacos de metabolización preferentemente hepática, como son el valproato y la lamotrigina.
vamos a tener que definir la historia de reacciones adversas a drogas, esto sobre todo en pacientes con diagnóstico de epilepsia, mal control, en que no vamos a iniciar tratamiento, sino que queremos cambiar el tratamiento buscando mayor eficacia, y tenemos que repasar todos aquellos fármacos que ha recibido, por qué se suspendieron, si fue por falta de eficacia, si fue por reacciones adversas, para no cometer el error de exponer al paciente a un segundo evento adverso. Finalmente, las interacciones farmacológicas en pacientes polimedicados. Un ejemplo claro y clásico es la anticoagulación con warfarina, ¿verdad? Que sabemos que está sometida a interacciones con los otros fármacos de metabolización hepática, como valproato, pentoíno, carbamazepina, y que en lo posible deben evitarse y si no tenerse en cuenta para ajustes de ambos. Una situación no patológica, pero que sí debe tenerse en consideración, es el embarazo, tanto en pacientes que estén cursando un embarazo o que estén planificando un embarazo o tengan riesgo de estar embarazados. Entonces, es fundamental la planificación, el asesoramiento de medidas anticonceptivas, ¿sí? Conocer en caso de pacientes con anticonceptivos orales, cuáles son los fármacos antiepilépticos que compiten y quitan eficacia a los anticonceptivos orales, como la fentoína, la carbamazepina, fundamentalmente, me lo hablaba también la oxcarbazepina, ¿sí? También puede ocurrir a la inversa, fármacos que al recibir la paciente anticonceptivos orales estas disminuyen los niveles del fármaco antiepiléptico, como ocurre con la lamotrigina y que puede ser ajustado. Eso en la etapa de planificación. Pero cuando la persona decide que sí está planificando un embarazo, entonces debemos evaluar la necesidad de modificar los fármacos antiepilépticos que recibe para disminuir los riesgos sobre el feto. Debe iniciarse ácido fólico, ni bien se inicia a planificar un embarazo, y no debe, en caso de ya estar la paciente embarazada, suspenderse en forma brusca la medicación, aunque esté recibiendo medicación de alto riesgo teratogénico, porque la suspensión brusca de la medicación antiepiléptica va a llevar a un alto riesgo de crisis subintrantes con riesgo de morbi-mortalidad para el feto y para la madre, ¿sí? Habiendo tiempo en la toma de decisiones, lo que debemos intentar es evitar, si es posible, el valproato durante toda la gestación, porque tiene potencialidad de malformaciones mayores en el feto y además se ha relacionado con un menor nivel cognitivo a largo plazo. Por otra parte, carbamazepina y fentoína deben en lo posible evitarse en el primer trimestre porque están asociadas a malformaciones mayores. Si bien el riesgo de malformaciones mayores absoluto es bajo, es francamente superior al de la población general bajo estos fármacos. Sin embargo, luego del primer trimestre, carbamazepina y fentoína pueden reinstalarse si son necesarias para el control de las crisis de la paciente. En cualquier caso, deben utilizarse las dosis más bajas posibles. Y, si podemos elegir, vamos a preferir levetiracetam o lamotrigina, que han sido las drogas consideradas más seguras para el embarazo. Deben evitarse también benzodiazepinas a altas dosis en el momento del parto para evitar la depresión del recién nacido. Y como complemento, saber que todos los fármacos antiepilépticos están autorizados durante el periodo de lactancia. La posología no la vamos a repasar ahora porque ninguno de ustedes la va a recordar de memoria solo por esta presentación, pero saber que están pautados para cada fármaco antiepiléptico cuáles son las dosis mínimas y máximas, ¿verdad?, recomendadas o eficaces para adultos, para niños, y el fraccionamiento en 1, 2 o 3 dosis de acuerdo a la vida media. Así que recuerden, hasta familiarizarse con estos fármacos, recuerden verificar, ¿verdad?, en los prospectos, en el farmanuario, en la guía que corresponde, en la literatura, cuáles son las dosis a utilizar y cómo se van a iniciar en forma gradual, ¿verdad? Siempre en forma gradual. El control del tratamiento va a ser clínico,
¿sí? Y va a importar en cada consulta repasar la frecuencia de crisis de cada tipo que tiene el paciente, repasar efectos adversos, si hay idiosincráticos, dependientes, y definir cuando corresponden controles paraclínicos, como la dosificación de fármaco antiepiléptico, por ejemplo, si se sospecha de incumplimiento o hay signos de potencial toxicidad, el hemograma, funcional hepático o ionograma, según el fármaco y el perfil de efectos adversos potenciales de cada fármaco. Graves naturalmente van a llevar a la suspensión del fármaco en forma más o menos rápida, dependiendo de la situación, y suplementando por otros fármacos o apoyos para evitar las crisis. Los fármacos antiepilépticos considerados nuevos, su diseño se basa en nuevos mecanismos de acción y fundamentalmente también buscando una disminución en los efectos adversos y en las interacciones farmacológicas, ¿sí? Dentro de ellos, la mayoría tienen todavía metabolización hepática y estos, los más nuevos, el topiramato y el levetiracetam, son de metabolización casi puramente renal. Los efectos adversos son globalmente menores, pero hay algunos efectos adversos que son muy típicos y algunos que pueden ser muy graves. Deprimidona, clonazepam, etsuximida, lo más importante es la sedación, pero saber que los derivados del fenobarbital como primidona también pueden dar Steven-Johnson. La oxcarbazepina, por ser familiar de la carbamazepina, puede dar también los mismos tipos de efectos adversos, aunque con menor frecuencia. Para la lamotrigina, la cefalea, el insomnio, el rash son más frecuentes, ¿sí? Así como la falla hepática del síndrome de Steven-Johnson, lo que hace que deban ser instalados en forma muy lenta y gradual. El rash y el Steven-Johnson, que son los más frecuentes, ¿verdad?, por la lamotrigina, pueden en ocasiones prevenirse comenzando con dosis muy bajitas de a 25 miligramos día y subiendo en forma muy lenta y gradual la dosis. El topiramato genera pérdida de peso, que en algunos casos puede ser un efecto deseado, en otros no. En algunos pacientes genera anomia, es un trastorno bastante importante para la búsqueda de palabras, para la expresión verbal, disfunción cognitiva y frecuentemente da parestesias que muchas veces mejoran con la disminución de la dosis. Todos estos efectos son transitorios y mejoran con la suspensión. Dentro de los efectos graves está la litiasis renal y el glaucoma agudo de ángulo estrecho, por lo cual debe ser interrogados los cambios en la agudeza visual bajo tratamiento con topiramato. El levetiracetam es uno de los últimos fármacos incorporados en nuestro medio, que en general es muy bien tolerado, pero puede dar psicosis y puede dar suicidio. Puede dar depresión mayor, puede dar irritabilidad, puede dar agresividad, pero en algunos casos incluso puede dar ideas suicidas sin dar un claro cuadro depresivo previo, por lo cual estos efectos adversos deben ser alertados al paciente familiar para suspender el fármaco frente al menor indicio. ¿Cuándo suspendemos un fármaco antiepiléptico? Bueno, la indicación de suspensión programada va a estar dada dependiendo del tipo de epilepsia por la probabilidad de recurrencia de la crisis. Esto es, frente a un paciente que pasó un mínimo de 2-3 años sin crisis y pensamos que tiene altas chances de no repetir. Entonces allí lo vamos a discutir con el paciente y podremos decidir en conjunto suspenderlo. En ciertos tipos de epilepsia, como decíamos en la epilepsia mioclónica juvenil o en pacientes con lesiones estructurales mayores, que ya se ha intentado suspender el fármaco y tuvieron recurrencia de crisis, uno va a ser más cauto, aunque tengan un periodo de 2-3 años sin crisis. En caso de acceder a la suspensión programada, esta va a ser lenta y gradual. Si el paciente requirió más de un fármaco para llegar a la libertad de crisis, se debe ir suspendiendo un fármaco por vez, con esperas antes de comenzar la suspensión del fármaco siguiente. El control clínico deberá ser más frecuente durante el periodo de de fármacos y recordar siempre la importancia de medidas complementarias para disminuir el riesgo de recurrencia, fundamentalmente el cuidado con las horas de sueño. Entonces, para redondear un poco esta clase que ha intentado abarcar un tema complejo y del cual sabemos
que toda esta información es solo el inicio y que deben complementarla con lectura y con asistencia a pacientes, ¿verdad?, en la práctica. Queremos repasar cuáles son los puntos más importantes del rol del médico general que se desempeña en la atención primaria en la asistencia de un paciente con epilepsia, para repasar aquellos puntos que ustedes deben aprender del tema. En primer lugar, el reconocimiento clínico de los principales tipos de crisis, y les recordamos la importancia de que vean pacientes y de que vean crisis en video y de que accedan a los recursos virtuales que les mencionamos, dadas las limitaciones que tenemos actualmente por la emergencia sanitaria. Saber manejar y entrenar a la familia a manejar una convulsión. Deben conocer el diagnóstico y manejo inicial de un estado epiléptico convulsivo. Conocer el manejo inicial con fármacos antiepilépticos que les sean accesibles. Conocer la evidencia respecto a las medidas higiénico-dietéticas, limitaciones y posibilidades en general para contribuir a desestigmatizar al paciente y su familia, facilitando no solo el control de sus crisis, sino de su vida y su inserción social. Y deben saber reconocer la necesidad y oportunidad de la consulta con un especialista. ¿Cuándo va a ser fundamental la consulta al especialista de neurología o neuropediatría? En el segundo nivel de atención. Frente a una primera crisis epiléptica aislada, ustedes la reconocen, pero es necesario el control del especialista para que pueda identificar una cantidad de situaciones y diagnósticos específicos que guíen la conducta posterior. También cuando sea la primera consulta en ese centro de periferia de un paciente que es portador de una epilepsia conocida, pero con mal control de crisis, con crisis persistentes, para definir si hay también algún cambio en el diagnóstico o en el tipo de tratamiento que pueda mejorarlo. Pacientes con epilepsia conocida en control compartido por especialista y el primer nivel de atención, pero que presentan un signo de alarma y ameritan un control anticipado con el especialista, por ejemplo, cuando hay una reacción adversa, pero que es no grave, crónica, dosis dependiente y en el cual habrá que discutir el ajuste de dosis o el cambio a otro fármaco, un aumento significativo en el número de crisis, un cambio en el tipo de crisis o una paciente con antiepilépticos que está cursando un embarazo. En todos estos casos debe coordinarse una consulta que puede ser ambulatoria y de coordinación, pero a la brevedad. ¿Cuándo debe referirse del primer nivel de atención al tercer nivel de atención? Y aquí tenemos dos posibilidades. Una es la referencia a un servicio de emergencia hospitalario, y eso frente a una crisis sintomática aguda, es decir, se plantea una injuria aguda que hay que tratar, sea estructural o metabólica, frente a un estado epiléptico, hace el tratamiento inicial según lo que tenga a la mano, pero hay que referirlo a la emergencia hospitalaria inmediatamente, o frente a una reacción adversa grave, pero de presentación aguda, vinculada o sospechada en relación a una droga antiepiléptica, como decíamos, una depresión mayor, un rash generalizado, una discrasia identificada en un análisis de laboratorio, etc. Finalmente, la referencia a un centro de epilepsia de alta complejidad, que usualmente se realiza a partir del especialista del segundo nivel de atención, pero que ustedes tienen que poder recomendar al paciente su derivación si lo consideran pertinente o si no hay acceso a un especialista del segundo nivel. ¿Y cuándo va a ser pertinente la referencia del paciente a una alta complejidad? Y esto va a ser fundamentalmente cuando establecen diagnóstico de epilepsia refractaria o llamada fármaco resistente. Esto es, en todo paciente que sigue teniendo crisis, ¿verdad?, sin un factor desencadenante evidente y cumpliendo correctamente su tratamiento, que estas crisis son frecuentes o invalidantes o afectan la calidad de vida del paciente, pese a haber ensayado al menos 2 fármacos antiepilépticos, sea por separado o juntos, que están bien indicados para el tipo de epilepsia, que fueron bien tolerados por el paciente y fueron recibidos a dosis máximas u óptimas y cumplidos adecuadamente. ¿Qué es lo que ese centro de referencia podrá ofrecer al paciente? En primer lugar, revisar el diagnóstico. A veces la refractariedad no es refractariedad auténtica, sino lo que hay es un error diagnóstico y el paciente lo que puede tener son crisis psicógenas, ¿verdad?, que compliquen el control.
y por eso no responden a fármacos antiepilépticos, o confirmado el diagnóstico de epilepsia farmacoresistente, puede ofrecer otras alternativas terapéuticas como serán la cirugía de epilepsia, la dieta cetogénica, la estimulación vagal o la estimulación profunda. Los dos primeros están ya disponibles hace muchos años en nuestro país. Para terminar, muchas gracias por su atención. Les recordamos la bibliografía, ¿verdad?, disponible en la Oficina del Libro y en la Secretaría de Neurología en el Hospital de Clínicas. Les recordamos la página web de la Liga Internacional contra la Epilepsia, ilae.org, con los diferentes recursos, incluyendo la que se inaugura este mes, la Academia Virtual, que va a tener múltiples recursos, concursos cortos y más largos, abordando distintos aspectos y a distintos niveles de complejidad de esta patología. Y una vez que se supere la emergencia sanitaria, la posibilidad en grupos pequeños y con coordinación previa, pero la posibilidad de hacer prácticas en la Policlínica de Epilepsia del Hospital de Clínicas. Muchas gracias.